Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en el curso de inglés. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pasado simple. Ya hablamos en temas anteriores el presente simple, el pasado presente progresivo y ahora vamos a hablar sobre el pasado simple. Cabe recalcar que el pasado tenemos que verlo como una línea en la cual nosotros tenemos eventos en el centro, en la actualidad. Para el lado derecho tenemos el futuro, que hay varias formas de poderlo describir, que en futuros videos lo vamos a ver. Y en, y en retroceso tenemos el pasado simple. Un ejemplo, recuerden que cada verbo va a ir cambiando. Por ejemplo, el verbo correr. I run every day. Yo corro todos los días. En el pasado sería I yo corrí el día de ayer. El verbo va a cambiar y estoy poniendo en un adverbio de tiempo el día de ayer para que me haga referencia al día de ayer, a pesar de que el verbo ya esté cambiado. ¿Listo? Empezaremos viendo unas presentaciones. Vamos a hablar del pasado. Recuerden que tenemos el pasado, el presente y el futuro. En el pasado, la presentación nos va a enseñar acerca del pasado. Pasado simple. Cuando usamos el pasado necesitamos pensar en el verbo be, es decir, el he, el is, el am y el are, así como los verbos regulares y los verbos irregulares. Necesitamos pensar en respuestas positivas, oraciones negativas y también en preguntas. ¿Está bien? Vamos a ver toda una gran estructura aquí. Vamos a empezar con el verbo be, que ustedes saben que es el am, el is o el are. Vamos a ver las oraciones positivas. I was. El was siempre va a ir para el verbo be. I was. You were. He, she, it serán afectados también por el was, a pesar de que en el presente simple habíamos dicho que el verbo be no cambiaba. Es decir, para el I, el verbo es am, I am. Para el he es he is. Pero el am y el is son totalmente distintos. Pero en el pasado van a ser modificados por el was. Podemos decir en todo caso que el I, el he, el she y el it, vamos a borrar esto, son modificados por el verbo was. Y los siguientes, el you, el they, el were, serán modificados por el siguiente adjetivo, que es el where. ¿Listo? Vamos a practicar. I at my grandmother's house. Yo estuve en la casa de mi abuela. Como vemos que el pronombre es I, ¿qué sería aquí? ¿El was o el were? Vamos a dar un pequeño tiempo para pensar. Si escogieron el were, es incorrecto, porque recuerden que habíamos dicho que el I va a ser afectado siempre por el was y los demás por el were. Entonces sería I was at my grandmother's house. She was or were very happy to see me. Ella estaba muy feliz de verme. She. Recuerden que el he, she, it y I siempre van a ser modificados por el was. Entonces aquí sería was. I was
happy to see her, or I were happy to see her. Yo estaba feliz de verla. I was, ¿no es así? My cousin, mi cuñado, mi sobrino. ¿Mi sobrino qué es? ¿Es él o es una ella? ¿O es un tú? ¿O es un ellos? ¿O son nosotros? Como mi sobrino es él, porque no es una cosa, tampoco es él, ¿qué sería? Lo mismo que she. Was, my cousin was there too. Mi sobrino también estaba ahí. We, nosotros estábamos juntos todo el fin de semana. We was o were. Aquí entra el otro caso, donde tenemos el we, el you y el they, siempre van a ser influenciados por el siguiente pronombre, que es el were. ¿No es así? It was a nice weekend. Fue un buen fin de semana, que va a ser influenciado por el was. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí, si hay alguna consulta pueden escribirla. ¿Está bien? Ahora, aquí pueden ver la respuesta. Was, were, was. ¿Correcto? Respuestas negativas. I wasn't. Simplemente le vamos a agregar el not al final. Como en los ejemplos anteriores, el verbo va a seguir manteniéndose igual, solamente que le cambiaremos al final por el not. Veamos unas prácticas. Last weekend I was not at home, or I were not at home. Sería was not at home. My grandmother was not at my home either. Porque ella es una she, ¿no es así? My cousin wasn't at their home either. We weren't alone. Nosotros no estuvimos solos. Recuerden que siempre va el negativo not. The weekend was not boring. El fin de semana no fue para nada divertido, no fue aburrido. Veamos las respuestas. I wasn't. Recuerden que una especie de apóstrofe y simboliza que está siendo abreviada la oración. ¿Listo? Ahora nos vamos a las preguntas en pasado. ¿Cómo cambiarán? Was I, como recuerden que les dije que siempre tenemos que intercalar el verbo con el pronombre. Was I, fui yo, were you, fuiste tú, was she, fue ella, fue eso, fuimos nosotros, fueron ellos. Vamos a practicar. Where was I last weekend? Where was I? ¿Dónde estaba yo el fin de semana? Where was my grandmother? My grandmother es una she. Was. Who es un eso. Who was we with? ¿Con quién estábamos? How was my weekend? How many cousins were together? Porque son varios. ¿Cuántos sobrinos fueron? ¿Fueron pocos? Who were with? Was, were. ¿Vieron? Acá ponemos un link en la cual ustedes pueden verificar nuevas presentaciones. Bueno, para repasar entonces, tenemos que el I, el he, el she y el it son influenciados por el was. Pero el you, el they y el were son influenciados por el were, que sería lo mismo que el were del pronombre you, they y we. ¿No es así? Son influenciados por lo mismo. Bueno, continuaremos en el siguiente video. Gracias por su atención. Hasta luego.